Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de lunes. El licenciado Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, nuestro invitado. ¿Cómo ha estado? Bueno, muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte y, por supuesto, contento de estar aquí con el pueblo salvadoreño, y aprovecho el espacio también para saludar a los salvadoreños en el exterior, particularmente las mujeres emprendedoras de Denver, Colorado, que han estado finalizando el primer Carnaval Internacional de San Miguel en esa zona. Eso le iba a preguntar exactamente. Sabemos que anduvo allá en la ciudad de Aurora también, en el estado, en Denver, ¿verdad? Sí, en los Estados Unidos. El primer carnaval migueleño afuera. Sí, en Denver. En Denver. En Denver, sí. La primera vez que se hay una organización muy fuerte de mujeres emprendedoras. ¿Ya fue o se va a realizar? Ya fue. Uh-huh. Ese grupo de mujeres, todas tienen sus propios negocios, se han asociado como grupo de mujeres y están trabajando fuertemente en eso. Sostuvimos también una reunión con el alcalde de Aurora, con quien intercambiamos temas sobre migración, sobre la ventanilla migratoria de atención al migrante que tenemos en San Miguel, y ellos también son la primera alcaldía de los Estados Unidos que tiene un programa de atención a los migrantes de manera permanente. Entonces ahí hay una coincidencia importante. Y el otro tema en lo que vamos a recibir algún nivel de cooperación por parte de Aurora es en el tema de seguridad, que es una de las cosas que me apasiona a mí, y estamos trabajando fuertemente en el municipio de San Miguel y en eso vamos a coincidir. ¿Están buscando una hermandad con esta alcaldía? No, fíjate que nos vamos a ir por la vía de un convenio, porque a veces los hermanamientos son tan generales que no hay cosas puntuales. Entonces yo prefiero, y eso coincidimos con el alcalde, estábamos conversando, ahí lo podemos ver en las imágenes, que lo vamos a hacer vía convenio. Uh-huh. Y en ese convenio pues se establecen los 2 o 3 puntos específicos en los que ellos nos estarían cooperando. Muy bien. La diáspora salvadoreña es fuerte, ¿verdad?, en este estado, igual que en muchos otros más. Y ha de haber carnavales en otros estados también, carnavales migueleños en otros estados. Sí, he acompañado otros, de hecho he tenido invitaciones también ya de otros estados a poder acompañarles. Voy a hacer una gira, voy de viaje a Nueva York el 15, 16 y 17 de noviembre. Voy a recibir un reconocimiento por parte de cerca de 15 organizaciones de salvadoreños en el exterior, en la ciudad de Hempstead, Nueva York. Así es que es parte también de la atención que yo dije en el 2015 que iba a tener para los salvadoreños, no solamente para los migueleños, no solamente acá en San Miguel, sino que los migueleños también en el exterior. 50.000 personas, me mencionaba alguien, de que son aproximadamente... Un aproximado de 50.000, es el dato que ahora tiene el consulado en Aurora, porque el consulado está recién. O sea, no es un número pequeño, señor. No es un número pequeño para ser una ciudad. No digamos ya en Denver, Colorado, que es el estado. El consulado tiene alrededor de 2 o 3 años de estar funcionando, y ya el censo y la estadística que tiene son de 50.000 salvadoreños. Sáqueme una duda, algunas de estas personas que participan en los carnavales, o las reinas que son electas, porque hay elección de reina, ¿verdad? Para cada uno de estos los carnavales de San Miguel en el exterior, vienen después para participar en el carnaval de aquí. Efectivamente, ellas participan con su carroza y participan con sus patrocinadores, con sus delegaciones acá en el carnaval de San Miguel, y vienen ya los jefes de las misiones de cada uno de los estados a representarlos aquí al carnaval. Muy bien, me estoy adelantando. ¿Cuándo es el carnaval? Es el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Está invitado, Moisés. ¿Va a haber? Sí, va a haber, por supuesto. El alcalde que deje de hacer un carnaval ahí, deja de ser alcalde. Ok. ¿Igual que el anterior o mejor todavía? No, cada año lo vamos mejorando. Y de hecho, una de las apuestas de este servidor ha sido el tema de la seguridad. Eso ha sido inigualable en comparación a todas las administraciones anteriores. Hemos trabajado fuertemente en los temas de inteligencia policial, inteligencia militar, hasta garantizar de que no hemos tenido ningún robo de vehículo, ningún lesionado, ni ningún homicidio en lo que va del 2015 para acá en los carnavales de San Miguel. Bien, todo en ruta. Todo en ruta, ya listo. Tenemos 8 meses de estar preparando el carnaval de San Miguel para esperar a todos los salvadoreños. Pasamos de este tema a otros temas que tienen que ver con la ciudad de San Miguel. El bypass de San Miguel. Ya hay, por lo menos, hay más adelanto del que hubo o del que se pudo hacer durante su partido político estuvo en el poder, dicen algunas fuentes. ¿Es cierto? Bueno, lo que sucede es que está prácticamente en la misma etapa del proceso.
se hizo un proceso de licitación en la administración anterior donde se declaró desierto. Se declara desierto porque la oferta económica sobrepase lo que se tiene previsto para esa obra, porque la oferta económica de la empresa no tiene la suficiente capacidad para sostener la obra, o porque técnicamente la empresa que está ofertando no tiene las capacidades para poder hacerlo. Entonces se declaró desierto en la administración anterior del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y lo que hace la administración del presidente Bukele es lanzar por segunda ocasión el proceso de licitación, que entiendo que está en proceso, porque lo que se veía en ese momento estaba en proceso. Entiendo que están recibiendo ofertas para hacer la evaluación, y Dios mediante no se va a declarar desierta y se pueda adjudicar y poder iniciar la obra. ¿Cómo es su relación con el presidente? Yo, a título personal, no tengo ninguna mala relación con el presidente de la República. De hecho, hace un par de semanas conversábamos en el seno de la Embajada Americana, donde estábamos recibiendo al nuevo embajador. No tengo una relación, no he podido reunirme de presidente de la República, alcalde de la ciudad de San Miguel, la segunda ciudad más importante del país. No hemos tenido la oportunidad, pero me imagino que en el transcurso de los 5 años de él vamos a tener alguna oportunidad de intercambiar por el desarrollo de San Miguel. Yo creo que más allá de si a uno le parece el enfoque de un presidente o al partido que pertenece o la forma de actuar de un presidente, las relaciones deben ser institucionales, ¿verdad? Y en el marco de la institucionalidad, ambos representamos territorio y representamos personas que nos han votado, ¿verdad? De la misma manera que hay que respetar la diferencia de poderes del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Yo veía hace poco unas declaraciones de funcionarios y todo lo demás atacando el otro poder, que es la Asamblea Legislativa, y yo creo que a muchos quizás se suman a esa cuestión. Sí, no sirven los diputados, no sirve el Parlamento, hay que disolverlo, pero desde una concepción democrática, Moisés, tienen que haber contrapesos. Hay que haber pesos y contrapesos, pero no solo eso, sino que debe de haber respeto al votante, por supuesto en un marco democrático. En un marco democrático debe haber respeto al votante. ¿Y qué significa eso? Que más allá si me parece el diputado, ¿verdad?, que lo diga el pueblo si lo elige o no lo elige en las próximas elecciones. Sin embargo, detrás de ese diputado hay personas que votaron por él, ¿verdad? Y entonces, más que un respeto a la persona del diputado, lo que hay que hacer es un respeto a los que votaron por él. De la misma manera el presidente de la República. Yo fui el primer alcalde de este país en felicitar al nuevo presidente de la República, Nayib Bukele, porque me parecía un ejercicio democrático bien interesante, ¿verdad? Desde una posición democrática, someterse a las elecciones, y desde las elecciones poder llegar a la presidencia de la República. Entonces, más que respeto a los funcionarios, lo que hay que tener es respeto a los que votaron por esos funcionarios y mantener una división de poderes que permita llevar a una cosa importante en un conflicto como el que tenemos, los conflictos políticos que tenemos en este país, y es el diálogo. Con el diálogo se evitan guerras. Entonces, si con el diálogo se evitan guerras, ¿por qué no utilizar también el diálogo para evitar conflictos políticos estériles que al final no van a llevar al país a ningún lado? Señor, le hacía la pregunta de cuál era su relación con el presidente, porque hubo algunas diferencias en tiempos de campaña de usted con él directamente, o al menos fueron señaladas para usted. Fíjese que yo con el presidente de la República particularmente nunca he tenido problemas. Entiendo que él tuvo problemas con el FMLN, ¿verdad? Y usted es del FMLN. Y claro, yo estoy como alcalde en el partido FMLN, entonces me imagino que ahí se manejó algún tema más de campaña electoral. Sin embargo, a título personal, no he tenido ningún inconveniente con el presidente de la República, y siempre he estado como alcalde municipal porque represento territorio y represento población, a disposición de trabajar en aquellos temas que sean de beneficio del país. Entre ellos, para mí, el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico de este país, que yo siempre lo he dicho en tu entrevista, Moisés, que uno de los problemas que tiene este país no es de
acceso a préstamos internacionales, sino que uno de los problemas que tiene este país es precisamente de crecimiento económico. Y mientras las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo con el presidente de la República y el presidente de la República de acuerdo con estas fuerzas políticas, difícilmente vamos a tener un crecimiento económico. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros creciéramos por lo menos al 3% y si ese crecimiento fuera sostenible durante el quinquenio, entonces nos evitaríamos estar sacando deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagar otra deuda. Y solamente lo que hacemos es tirar la deuda de largo plazo y entonces el problema, yo me salgo del problema como presidente de la República, pero le lanzo el problema al próximo presidente que viene de los próximos 10 años. Y así hemos venido, ¿verdad?, cargando un refinanciamiento de deuda que al final nos viene afectando y nos imposibilita invertir en algo tan pero tan importante en este país, que es en la agenda social para transformar la vida de la gente. Porque si no, tú no tienes condiciones económicas para poder recibir un ingreso extra en las arcas del Estado, entonces se te imposibilita hacer una inversión en becas, hacer una inversión social, reactivar la agricultura, ¿verdad? Porque tú estás pensando en el refinanciamiento de la deuda, no para hacer esas inversiones, sino que para poder tapar el hoyo fiscal que te viene dejando los presidentes anteriores. Muy bien, y tenemos que hablar de seguridad y tenemos que hablar de economía también, naturalmente del municipio y cómo le va en ambos temas, pero se me está escapando del tema por donde lo quiero consultar. Por donde lo quiero llevar. Tema político. Ajá. ¿Usted es todavía miembro del FMLN? Sí. ¿Es miembro del FMLN? Sí. A menos que sepas algo que me quieran echar. No, no sé. Para nada. Si sabes algo, dame alguna información. Pues. ¿Va a buscar usted un nuevo periodo? Sí, yo les he expresado de que voy a intentar buscar un segundo periodo. Por supuesto que como en todas las familias hay algunas diferencias de enfoque de cómo se ve el desarrollo del país, de cómo se ve los programas sociales que se deben implementar y algunos enfoques en relación al manejo de la política internacional por parte del FMLN. Pero más allá de eso, que creo que todavía se puede sostener sobre la base de un diálogo, ¿verdad? Yo desde que entré a la política, Moisés, lo hice desde la bandera democrática. Entonces, para mí siempre la democracia va a estar por encima de cualquier cosa. Y una premisa fundamental de la democracia es el diálogo. El diálogo. Porque del diálogo se permite evitar una guerra, entonces, la falta de diálogo hace que mueran un montón de personas en la guerra. Entonces, utilizar esa premisa del diálogo también para unir a las fuerzas políticas y las coincidencias en un país y que nos permita avanzar de esa manera. Entonces, por supuesto que yo puedo tener algunas diferencias de enfoque tal vez con mi partido en algunos temas, pero hay muchísimas coincidencias que nos hacen avanzar sobre la base de un proyecto democrático. Muy bien. ¿Usted buscaría un nuevo periodo al frente de la alcaldía de San Miguel? Yo buscaría un nuevo periodo, ¿verdad? Al frente de... No es que estemos hablando muy antes de tiempo, las cosas ya van a compensar. El próximo año ya está calentando. Yo particularmente me voy a inscribir en las internas del FMLN. Por supuesto que hay más personas dentro del FMLN San Miguel que tienen una militancia quizás muchísimo más que yo y más histórica y en el caso de que todas esas fuerzas se unieran y dijeran, miren, en una elección interna dejemos fuera a Miguel Pereira, por supuesto que ellos podrían ganar, lo cual no significa automáticamente que la gente que vota por Miguel Pereira votaría por el candidato que pusiera el FMLN en el municipio de San Miguel. Un poco chivatada esa frase última. No, yo creo que más una remisión a las encuestas, ¿verdad? Las encuestas internas nos reflejan eso y la encuesta recientemente de la Universidad Francisco Gavidia también ubicaba a este servidor como el alcalde mejor evaluado del país, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes datos, entonces perfectamente puedes verificar cómo está la situación política y cómo está tu piso. ¿Tiene futuro todavía el FMLN? Yo creo que el FMLN como institución, en un proceso de renovación, tiene futuro, ¿verdad? Pero por supuesto que es necesario también renovar la forma de pensar, es necesario renovar los rostros. Y cuando digo renovación de rostros, no me estoy refiriendo automáticamente a que todos tienen que ser jóvenes, porque dentro del FMLN hay gente muy capaz, con mucha experiencia, que nunca ha figurado en la conducción de un FMLN o nunca ha figurado como candidato a algo. Entonces, en ese contexto, una renovación de rostros. Yo creo que también el FMLN debe de abrirse un poco más a la política exterior,
y el pragmatismo democrático, en donde mejorar, por ejemplo, las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Yo particularmente creo que eso es importante, reforzar los lazos de amistad con la segunda potencia económica, que es China, y ver las relaciones internacionales, así como las estamos viendo nosotros desde la municipalidad, desde el interés del ciudadano, para traer inversión al municipio y solucionar los problemas que tiene, y no desde el interés ideológico o desde el interés sentimental político, porque si lo medimos desde el interés sentimental, entonces yo voy a buscar relaciones exclusivamente con los que son mis amigos y exclusivamente con los que yo me siento súper cómodo, ¿verdad? Pero cuando a uno lo eligen como alcalde, como diputado, como presidente, jamás debe de tomar decisiones en el ámbito internacional con base a lo que considera el presidente, sino a lo que necesita el país. Exactamente. Señor, hay quienes piensan que en elección su amigo contrincante será nuevamente Will Salgado en una coalición de nuevas ideas con algunos más. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Es una cuestión que ha pasado siempre. Yo siempre he dicho y he dado la bienvenida a todos los que quieran participar. Entiendo que el PDC también tiene ya su candidato, el CDT está en un proceso de formación, va a llevar su candidato, el Partido Arena también va a llevar su candidato y el PCN también lleva su candidato, y ese es un contexto democrático en donde a la gente hay que colocarle un abanico de ofertas, y en ese abanico de ofertas que tenga la posibilidad de elegir la gente, y si él pues quiere ser candidato nuevamente, pues bienvenido al ruedo. Aquí nos vamos a encontrar en este foro. Yo creo que aquí fue. Aquí fue. ¿Quién va a conducir el debate ahora? ¿Tú o quién? No, Federico. No le gusta que vaya yo, fíjate. No, hombre. Algunos no le gusta. ¿Le tiene miedo? No sé si le tienen miedo, pero no le gusta. Con un claro ejemplo de renovación general, el FMLN pudiese tener futuro. Eso es lo que ha dicho usted. ¿Esa renovación no se ha dado ya con el cambio de la estructura? Yo creo que hay un inicio de ese proceso, pero todavía hay un asentamiento de piezas para poder enrumbar la visión estratégica del FMLN, desde la oposición, por supuesto, porque yo considero de que no se trata de decirle a todo no al presidente simplemente porque hay un resentimiento político con él, ¿verdad? Yo creo que en la Asamblea Legislativa el FMLN debe de acompañar al presidente de la República en aquellas iniciativas importantes, como por ejemplo en el tema de la seguridad. Sin embargo, también el FMLN debe de tener la capacidad de decir no cuando considera que algo va en prejuicio de la población salvadoreña, sin problema. Y lo ha dicho en varias ocasiones. Yo creería que las últimas semanas y los últimos meses va en una cuestión ya de ese proceso. Bien, señor, hay temas que tienen que ver directamente con su municipio, pero naturalmente con el Estado. ¿El plan de control territorial del gobierno ha llegado ya al municipio, a su municipio? Entiendo que está en un proceso de una fase y que está por llegar, pero no hay, por lo menos no hay una coordinación con nosotros en ese contexto, de ese plan. Nosotros estamos coordinando con la Fuerza Armada y la Policía y el Cuerpo de Agentes Municipales en una articulación inédita, porque por primera vez el Cuerpo de Agentes Municipales hace patrullajes en coordinación con la Policía Nacional Civil, y lo venimos realizando desde hace 3 años, que fue justamente un plan que dejó un comisionado que estuvo con nosotros allá, y hemos tenido una excelente relación con la Policía Nacional Civil. Tanto así, Moisés, que en el 2015 San Miguel estaba en los 10 municipios más violentos del país, y hemos descendido a cerca de la posición 28 en relación a el índice de homicidios y delincuencia. Por supuesto que esto obedece a una concatenación de esfuerzos de la policía, de la Fuerza Armada, del CAN, pero también de herramientas tecnológicas como el sistema de videovigilancia Ojos Abiertos que ha instalado la municipalidad, lo cual permite ahora tener un acceso tecnológico a videos, a fotos de lo que pueda estar sucediendo en la ciudad, y esperamos en el corto plazo, a través del préstamo que estamos sacando, instalar 200 cámaras más para garantizar de mejor manera la seguridad de los salvadoreños. ¿La reducción de los homicidios se ha percibido también en San Miguel? Sí, no así en el departamento, pero no sí, así en el departamento, en el municipio. Pero en sí. el municipio efectivamente sí. ¿Tiene que ver con el plan de control territorial o tiene más que ver con las medidas que ustedes han tomado? Ha venido una tendencia desde el año 2015. ¿Verdad? Ha venido una tendencia desde el año 2015 y recientemente tuvimos una curva de incremento, pero obedeció a unos cadáveres que se habían encontrado enterrados, ¿verdad? Porque tú contabilizas de manera inmediata el homicidio que es visible,
pero el desaparecido, tú lo catalogas como desaparecido en su momento en la estadística policial y ya lo defines y lo pasas a la estadística de los homicidios cuando hay un descubrimiento de algún cementerio clandestino o algún pandillero bajo el famoso testigo criteriado plantea de dónde están los fallecidos. Bien, señor, le voy a hacer la pregunta tal vez de la forma más fácil, pero que tiene la mayor complicación. Ha hecho caer a varios aquí usted. Sí, estoy viendo si luego caer a usted, pero no me deja. Mire, ¿qué opinión tiene del trabajo de Nayib Bukele hasta el momento? Moisés, bueno, es un presidente de la República, recién ha iniciado sus labores y yo, si lo midiera desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de un político tradicional, yo podría decir que está haciendo las cosas mal. Pero como lo veo de manera objetiva, y lo que te decía anteriormente, Miguel Pereira nunca va a hacer análisis políticos con base al sentimiento o con base al entusiasmo político, sino que a la realidad objetiva, lo que decía Yacuría. O sea, este país no a veces cuesta que se mueva, sino que solamente se agita. Y en ese contexto de agitación hay que tratar de hacer un esfuerzo mayor de sacarse la subjetividad para hacer análisis políticos objetivos para la población. Porque un político que hace sus análisis con base a la subjetividad también engaña al pueblo. Entonces, yo creo, Moisés, que es muy temprano para evaluar al presidente de la República y para decir que va a ser un presidente malo. No le estaba preguntando si va a ser bueno o malo. Hasta el momento... No, correctamente. Hasta este momento, para mí, como Miguel Pereira, sería difícil hacer una evaluación que determine con una conclusión de decir este presidente es malo, este presidente es bueno, porque me parece cortísimo el tiempo. Cortísimo el tiempo. Entonces yo creo que hay que darle un compás de espera al presidente, que pase un par de años y con base a ese ejercicio gubernamental y a esa experiencia que también él viene adquiriendo como primer mandatario, entonces ahí, con base a eso, empezar a hacer unas evaluaciones de sus políticas y sus programas. Porque una cosa es evaluar la popularidad y una cosa es evaluar el impacto que pueda tener en la transformación de la vida de los ciudadanos los programas y las políticas que están implementando. Porque un país no se gobierna con acciones, un país se gobierna con políticas. Y una política significa de que retomas esta realidad que tiene la población. Tomemos la pobreza, por ejemplo, el índice de pobreza, el índice de delincuencia. Entonces, con base a este índice de delincuencia que tú tomas el Ejecutivo y con la implementación de tus políticas, entonces, en términos de 2 años se puede hacer una evaluación si el rumbo que lleva el país con el gobernante es un rumbo efectivo o un rumbo equivocado. Sin embargo, creo que está iniciando con la implementación de esas políticas y eso creería que es muy prematuro. Sin embargo, creo que el presidente tiene buenas intenciones y todo eso. Mi percepción es que está siendo poco ayudado por su gabinete. Poco ayudado. Poco ayudado por su gabinete. Creo que en algunos espacios, me imagino que el presidente quisiera avanzar más en algunos ministerios, pero su gabinete, algún nivel de inexperiencia, ¿verdad?, hace que se frene ese deseo del presidente. Pero eso nos pasa a todos en la municipalidad. A veces uno tiene una visión y quiere implementarla y plantea, pero de repente una jefatura no capta de la mejor manera la visión que tiene el líder, y ahí hay que hacer un trabajo con pinzas, ¿verdad?, y de explicación a veces para que el titular o el jefe entienda la estrategia. Entonces, mi percepción es que hasta este momento el presidente quiere hacer una transformación del Estado, una transformación del gobierno, pero su gente no va al ritmo de él. Su gabinete creo que no tiene la experiencia ni está acostumbrada a ese ritmo. Entonces, pero es pura percepción, porque yo no tengo información no tengo información de dentro del gabinete. Si le pregunto cuál es lo malo que ha hecho hasta el momento, me va a decir que es muy corto el tiempo para mejorarlo. Sí. Pero se lo voy a preguntar de otra forma. ¿En qué le diría, mira, tal vez hay que revisar esto porque creo que no va bien? Ok, está bien. El diálogo. ¿Diálogo? El diálogo. ¿Le falta diálogo? El diálogo es fundamental, te lo decía hace un momento. Y yo creo que esa discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo ayuda en términos de posicionamiento político electoral, pero no ayuda
mi percepción, no ayuda en función de hacer avanzar el país con las políticas. Entonces, un presidente de la República, bien evaluado, debe utilizar ese capital político para acercar al diálogo a las fuerzas políticas en función de su país, aunque algunas veces eso implique verse que cede o verse que le tuercen el brazo. A un presidente que digamos que le tuercen el brazo en teoría, pero logra una votación fundamental en el seno de la Asamblea Legislativa para beneficiar a su gente, entonces eso para mí no es pérdida de popularidad, al contrario, sino que es la búsqueda de convertirse en un presidente estadista. Entonces, yo creo que el diálogo debe ser fundamental. Es un gobierno que va iniciando y tanto debe mantener diálogo con la clase empresarial, porque mira, Moisés, en este país, en El Salvador, nos ha costado tanto la generación de empleo que un nuevo empresario que se inscriba y que genere 2, 3 empleos, para mí es fundamental. Cada vez que en San Miguel llega a la alcaldía un nuevo empresario a inscribir una empresa, básicamente nosotros lo que hacemos es darle una especie de seguimiento a esa empresa para ayudarle a que crezca, porque esa persona si crece nos va a generar más empleo. Entonces el diálogo debe ser en 2 vías, en un diálogo político permanente, con todas las fuerzas políticas, independientemente si me cae bien el diputado, si me cae bien el presidente de la Asamblea Legislativa o no me cae bien el presidente de la Asamblea. Aquí las relaciones en política no son de amor, sino que son por el país. Y el segundo diálogo importante es con la clase empresarial, no solamente con los grandes empresarios, sino que también con la clase media empresarial, que es la que genera más empleo. Ojo, porque a veces tenemos la percepción que son los grandes empresarios los que sostienen la economía de este país. Y hay mismos datos del Banco Mundial donde reflejan que la generación de empleo en este país lo hacen las pymes y la clase media empresarial. Muy bien, tengo que hacer la última pausa comercial, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Volvemos en aproximadamente 3 minutos más y tenemos algunas interrogantes de los amigos televidentes. Ya regresamos. Licenciado Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente en este día lunes. Señor, su opinión sobre las CICIES, ¿necesaria? Bueno, yo creo que en un contexto judicial, cualquier presidente puede tener iniciativa para reforzar procedimientos fiscales y procedimientos de investigación. Ahora, si eso viene a ser una sustitución de la Fiscalía General de la República, Moisés, sería un retroceso. Pero si eso viene a fortalecer aún más la labor investigativa y no una sustitución de nuestro ente rector constitucionalmente establecido, como es la Fiscalía General de la República, entonces yo considero que puede ser bienvenido. Segundo elemento, si ese instrumento de las CICIES, que entiendo que hasta ahora no ha pasado al seno de la Asamblea Legislativa para hacer una aprobación, viene con un enfoque de persecución política, entonces lo que va a generar es más división y más retroceso a la institucionalidad. Pero si viene como una labor investigativa de reforzar estos procesos que ya se vienen desarrollando, pues bienvenido, ¿verdad? Al final pueden tener temor aquellos que están haciendo cosas malas o que han hecho cosas malas en el pasado, pero no la clase política y la clase empresarial que está haciendo elementos importantes. Tercero, una CICIES que solo venga a trabajar en temas de investigación de funcionarios y la clase política sería una CICIES parcializada. Yo creo que si se va a incorporar este elemento, debe de incorporarse también a la clase empresarial, ¿verdad? La clase política y la clase empresarial de este país. Entonces, para garantizar de que es una cuestión equitativa, porque también aquí hay funcionarios que se meten a la política y sin tener ninguna justificación, ¿verdad?, incrementan su patrimonio exponencialmente. Pero también hay empresarios que usan las faltas del Estado salvadoreño o del gobierno para crecer económicamente. Entonces también eso es incorrecto. Yo creo que la CICIES no puede ir, sería un error que vaya exclusivamente a la clase política y sería un error también que vaya exclusivamente solo a exfuncionarios y
y que no haya una capacidad investigativa de funcionarios de turno del Ejecutivo y de turno del órgano judicial y de turno de la Asamblea Legislativa. Hay algunos amigos televidentes que preguntan para el caso Ragnar Lubbock, las luces del Barraza que usted quitó, dicen, ¿cuándo las va a poner de regreso? Bueno, ya lanzamos el proceso de licitación. Ahí todo el pueblo migueleño ha sabido de que nosotros nos tardamos en ese proceso porque en un inicio lo iba a colocar el gobierno anterior, pero después no nos lo colocó, nos devolvieron el dinero de la contrapartida que habíamos dado nosotros y ahora iniciamos por primera vez un proceso municipal. Que tenga certeza los migueleños que hoy vamos a tener luces del Estadio Juan Francisco Barraza y ya con un proceso netamente municipal pagado con los impuestos de los migueleños. Ustedes como municipio sin contar con el Estado, sin lo van a contar hacer con el Estado. Sin contar con el Estado. ¿Por qué lo iban a hacer con el Estado? Bueno, porque era una contrapartida y como se había firmado un convenio con el INDES anteriormente, Okay. Entonces al final nos tocó hacer exclusivamente a la municipalidad todo el proyecto, pero bueno, si eso hubiésemos hecho desde el inicio, el estadio a este momento ya tuviera las luces, pero eso nos atrasó bastante, pero lo vamos a hacer. Pregunta también, y es siguiendo la línea de estas preguntas sobre las luces del Barraza, ¿pero será a corto tiempo o será para campaña que las vamos a tener? No, porque ya inició el proceso de licitación, ya tenemos las bases en Comprasal y ya una vez que se sube a Comprasal, sigue el proceso de ley de la LACAP y ya no se puede detener. Bien, en el caso de la municipalidad, ¿las finanzas cómo están? ¿Se han logrado estabilizar? Son finanzas sanas, nos ha declarado AA el Ministerio de Hacienda, AA el USAID con el análisis financiero que nos hizo Moisés, porque somos la primera municipalidad del oriente del país que firmó un convenio de transparencia con la Embajada Americana al 100%, y eso significaba que USAID iba a ir permanentemente a hacer análisis financieros a las arcas municipales y hemos salido AA. Y ahora con lo de la titularización también nos sometimos a la empresa titularizadora, nos hizo un análisis respectivo y hemos salido AA. Significa entonces que las finanzas son estables. ¿Qué es lo que sucede? Que no se tiene la liquidez suficiente para poder hacer los proyectos de gran envergadura como los que queremos hacer ahora. Algunos amigos televidentes, Conaco dice para el caso, existe una campaña en San Miguel que lo acusa de intentar comprar el voto de un concejal. Bueno, qué importante lo que menciona él, porque eso es totalmente falso. La gente ha ido a diferentes sesiones de consejo a pedirle a los concejales de todos los partidos a que voten por los préstamos. Ya se aprobó. Una nueva titularización. Sí. Ya se aprobó en el seno del Consejo Municipal con 11 votos del FMLN, el voto del PDC y un voto de Gana, ¿verdad? El sistema de votación, Moisés, a nivel de alcaldías en los 262 municipios del país, a diferencia de la Asamblea Legislativa, que presionan un botón, el sistema de votación a nivel municipal es a mano alzada. Cuando el señor alcalde municipal, después de que el secretario municipal lee los puntos, y cuando el señor alcalde plantea procedemos a la votación, cualquier mano alzada es intención de voto, ¿verdad? Porque después viene quienes salvan y en ese momento levantan la mano los que salvan y externan sus opiniones porque salvan. Entonces se aprobó con el voto del cuñado del señor Salgado, pero posteriormente le cae una llamada y él trata de cambiar su versión, y luego los demás concejales ahí casi lo linchan, ¿verdad? Sin embargo, él recibió el respaldo y el apoyo de cerca de 200 personas que habíamos convocado a la sesión de Consejo Municipal a ver de primera mano quiénes votaban y quiénes no votaban. Entonces, nosotros seguimos ya con el proceso, ya con la votación aprobada, justamente con 11 votos, que era lo que quería con ese voto de mayoría calificada, y ahorita estamos ya en la segunda etapa. Y la segunda etapa es conformar las mesas de transparencia, porque por primera vez en San Miguel, cada proyecto va a tener una mesa de transparencia que incluye a los beneficiados, que es el sistema de videovigilancia estarían los empresarios, en el sistema y sectores de mercado, en el sector también de calle estarían las ADESCOS y en el sector del primer módulo de mercado estarían las directivas de los diferentes mercados del municipio de San Miguel. Muy bien, se nos quedó corto el tiempo, le agradezco el tiempo que nos ha ofrecido esta mañana para estar con nosotros. ¿Alguna actividad en San Salvador para la que ha venido adicional? No, solo vine por la entrevista, luego me regreso ya a atender la agenda en el municipio de San Miguel y a trabajar fuertemente en eso. Gracias por haber estado con nosotros y la deferencia que ha tenido para nuestros amigos televidentes. Llegamos hasta acá.